Juan capítulo 3, versículos 16 al 19. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Le invito a que me acompañe a orar a nuestro Dios. Padre bendito, Dios eterno, soberano, Rey del cielo, Rey de toda la creación, Dios de amor, Dios de justicia, Dios santo, ese eres tú. Y son tantas las virtudes y los atributos que tú nos das a conocer por intermedio de tu palabra, y también aquellos que podemos vivenciar en nuestra experiencia, que es tan maravilloso, Padre, poder sentirnos confortados por ti. Mi Dios, queremos conocerte más. Y el propósito de este tiempo de reflexión en tu palabra justamente es que podamos sacar de nuestra mente todo aquello que proviene de nosotros o de lo que hemos oído, y que podamos ir de una manera honesta, de una manera noble a tu palabra, para poder aprender, reflexionar qué es lo que tú dijiste por medio de estos versos. Padre, ayúdanos a comprender tu amor. Ayúdanos a aceptar tu amor. Ayúdanos a deleitarnos en el amor que tú has derramado, Padre, y que este tiempo sea de gran bendición a cada uno de nosotros. Mi Dios, quiero pedirte que tú hagas por intermedio de tu Espíritu Santo lo que yo no puedo hacer. Yo como pastor soy muy limitado y no tengo la capacidad para poder dar todo el énfasis que tú quisiste dar, pero tu Espíritu Santo sí. Y es por eso que te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, que glorifique a Cristo y que también nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Mi Dios, creo en tu Espíritu Santo. Creo en tu Espíritu Santo y en la obra que Él hace en nuestras vidas por medio de tu palabra. Mi Dios, ayúdanos esta mañana a poder comprender y poder humillarnos y doblegarnos delante de tu sublime. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Amén. Puede tomar asiento. Los versos que acabamos de leer, los versos que acabamos de leer son probablemente los textos más conocidos por el mundo evangélico en el mundo. Y no tan solo por el mundo evangélico, sino también por aquellos que han oído alguna vez algo de Cristo. Y una de las cosas o los grandes riesgos que tenemos cuando vamos a un pasaje que ha sido tan oído y que ha sido tan reflexionado, es que tristemente podemos llegar a perder la sensibilidad de qué es lo que realmente está diciendo el pasaje aquí. Sin duda, este texto es importantísimo. Es importantísimo. Como muchos de ustedes tal vez saben y otros no, yo crecí en una familia pentecostal. Y como todo buen pentecostal, existe una costumbre, la cual es ir a predicar a la calle. Bueno, hoy en día ya eso ya no se ve. Increíble. Pero hace años atrás, cuando yo era pequeño, se daba y se daba mucho. Ver, ¿cierto?, a un grupo de hermanos desfilando por la calle, parándose en una esquina, hablando de Cristo, gritándole a las casas, ¿cierto?, el mensaje de Cristo. Y yo, pequeño, tuve la oportunidad de ir unas cuantas veces ahí. Y precisamente este texto fue el primero que yo me aprendí. Porque era tradición que cuando uno iba en el intertanto de esquina a esquina, de donde estaba un punto a otro punto, estoy hablando técnicamente para los pentecostales redimidos, cuando uno iba de un punto a otro punto, era muy común, por lo menos dentro de la cultura evangélica de la iglesia que asistían mis padres, que alguien iba recitando algún versículo bíblico mientras se iba marchando. Y justamente este fue el primer versículo que yo me aprendí
y con mucho temor, mientras iban marchando, porque de tal manera, cuando era chiquitito, imagínense. Bueno, y eso es justamente, este es el primer versículo que muchos aprenden, que muchos han oído. Algunos autores le han llamado a este texto el texto más grande. Así le dicen, el texto más grande. ¿Por qué? Porque en primer lugar habla del dador más grande, que es Dios. También habla del amor más grande, que es el amor de Dios. Habla del alcance más grande, que es la anchura del amor de Dios. Habla del regalo más grande, que es el unigénito Hijo de Dios. Habla del personaje más grande, que es Jesucristo. De la oferta más grande para todo aquel que cree. De la sencillez más grande, que es solo por fe, para el que cree. De la salvación más grande, que no es perderse. Y de la posesión más grande, que es la vida eterna. ¿Sí o qué diría un colombiano? ¿Sí o no? Precisamente de esto nos habla. Y el sermón de esta mañana, con el cual vamos a terminar esta serie, definiendo el amor, es el pasaje del amor de Dios por antonomasia. El sermón de esta mañana tiene por título Un amor de tal manera. Y en este sermón vamos a ver dos cosas. En primer lugar, el amor que Dios dio. Y en segundo lugar, la respuesta del hombre ante este amor. Y eso es lo que básicamente vamos a estar viendo. Los pongo un poco en el contexto porque como tradicionalmente es, muchas veces dentro de la cultura de la iglesia se toman pasajes fuera de su contexto. El capítulo 3 de Juan es un capítulo bien interesante porque en él nos encontramos con el encuentro del Señor Jesucristo con un maestro de la ley muy importante de ese tiempo, el cual era Nicodemo. Nicodemo, uno de los principales maestros de aquel entonces. Y vemos cómo es que este hombre Nicodemo se acerca a oscuras de noche con el propósito de pasar piola y de no ser visto por sus pares, porque este tenía muchos amigos fariseos importantes y él estaba inquieto por el mensaje que Cristo predicaba, pero no quería, ¿cierto?, quedar expuesto a que él estaba creyendo, estaba aceptando ese mensaje, y por esa razón es que se acerca de noche a el Señor y comienza a hacerle algunas preguntas o algunas aseveraciones. Finalmente, el propio Señor Jesucristo entabla una conversación con él y le hace otras preguntas, lo cual dejan en evidencia que estos maestros de la ley que en ese tiempo pretendían o se adjudicaban el título de ser los grandes conocedores de Dios, en realidad no sabían nada de Dios y nada del camino para llegar a Dios. Uno de los errores más grandes que también tú y yo podemos cometer es creer que conocemos a Dios y que conocemos el camino a llegar al amor de Dios. Muchos dan por sentadas algunas cosas. Muchos dan por sentado porque es tanto lo que se ha oído que finalmente se tiende a aceptar simplemente. Me ha pasado muchas veces que cuando voy a una persona a predicarle de la nada, una persona en la calle, le pregunto una de las primeras preguntas que hago con el fin de romper el hielo y poder acentuar el mensaje o la predicación es: ¿quién es Jesús para ti? Y el 90% de las personas responde: Jesús es el Hijo de Dios. Déjeme confesarle que el 85% de esas personas no tiene idea de la implicancia de la frase que salió de sus labios. No tienen idea qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios. Y el no conocer a Jesús es algo crucial y garrafal para el que no lo conoce. Porque justamente en Él habita toda la plenitud de la deidad y en su persona está la base para la salvación y para la recepción del amor de Dios. En primer lugar, vemos este pasaje y cuando hablamos del amor que Dios dio, podemos prestar un poco atención a lo que dice la primera parte de este versículo. Porque de tal manera
amó Dios al mundo. Sin duda, durante las semanas anteriores hemos hablado en extenso del amor de Dios, que es un amor, de acuerdo al Antiguo Testamento, un amor inagotable, un amor tremendo, un amor que está ligado al pacto que Dios hizo particularmente con Abraham y que producto de ese pacto, de ese compromiso que Él se autoimpuso, es que Él derrama de su amor de una manera incondicional. Dios es fiel a sí mismo. Por eso es que su amor derramado es un amor que no tiene vacíos o no tiene huecos, es inagotable, es eterno. Si de ese amor dependiera de nosotros, de nuestro actuar, de nuestro comportamiento, de nuestros pensamientos, evidentemente el amor de Dios fluctuaría. Pero como depende del amor a su pacto, del amor que Él tiene por sí mismo, un amor perfecto, es que en realidad podemos descansar en ese inagotable amor. Dios nunca va a dejar de amar una vez que ha derramado de su amor, porque de tal manera amó Dios. En primer lugar, el amor de Dios es descrito aquí y fue este amor que es descrito es manifestado en el pasado. Y sabe que una cosa importante cuando uno lee un versículo es poder ver en qué tiempo está hablando el texto. ¿Se acuerdan de gramática en el colegio algunos? Porque de tal manera amó. ¿En qué tiempo verbal está eso? En español está en pasado, ¿cierto? En el griego no lo está en pasado, pero tiene una implicación de algo que ya fue terminado. O sea, un tiempo verbal perfecto. Ahora, esto es bien interesante porque el amor que comienza a describirse acá es un amor que ya fue derramado, un amor que ya fue dado en el pasado. ¿Ok? Es un punto muy, muy relevante. Ahora, este amor que fue derramado, que fue regalado en el pasado, tiene que ver justamente con la manifestación del Hijo de Dios, ¿cierto? Eso es lo primero que podemos extraer de aquí. Ahora, una duda técnica que cabe señalar acá es que normalmente los que estudian más profundamente esto han tratado de ver quién es la persona que está diciendo las palabras que acabamos de leer, ¿cierto? Porque es muy importante saber quién está emitiendo estas palabras que están escritas acá. Si nosotros leemos el discurso, aparentemente continúa la predicación del propio Señor Jesucristo a Nicodemo. Pero porque también no hay ninguna indicación gramatical que señale un cambio de voz, que hay otra persona que está narrando las palabras que están acá. Sin embargo, por el contenido de estas palabras, podemos nosotros, en función al entendimiento que Juan tenía y de cómo él quería manifestar este contraste que existe entre el Señor Jesucristo y los demás, es que podemos decir que en rigor, pese a que no hay ninguna señal de un cambio en el narrador, estas palabras serían una editorial de Juan. ¿Ya? Juan, el apóstol, quien escribe este evangelio, dice estas palabras para poder dar a relucir el amor de Dios. Agustín de Hipona dijo lo siguiente: el amor con que Dios ama es incomprensible e inmutable, porque no fue desde el momento en que fuimos reconciliados con Él por la sangre de su Hijo que Él comenzó a amarnos, sino que Él lo hizo desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros también podamos ser sus hijos junto con su unigénito desde antes de nuestra propia existencia. O sea, en rigor, el hecho de que esta palabra amor esté en pasado, de tal manera amó Dios, no nos está remontando simplemente al hecho de la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz como algo que ya ocurrió, sino que la idea es que ese amor manifestado en la cruz es anterior a eso. El apóstol Pablo dice que antes de la fundación del mundo, Él nos escogió en Cristo para salvación. ¿Te das cuenta de eso? Eso significa que Dios te amó antes que tú nacieras. Y si Él te salvó, es porque Él te amó antes.
antes. Ese amor se manifiesta en el pasado. Es un amor que Él ya dio antes de que la creación del mundo estuviese, antes de que Adán pisara este mundo. Dios ya había decidido amarte a ti y a mí, que estábamos en Adán en aquel entonces. Eso es un amor eterno, amados. Eso es un amor tremendo que nosotros podemos ver y que Dios manifestó. Ahora dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y si nosotros entendemos esto en el contexto en el cual le está hablando, porque ahora para nosotros, ¿cierto? En esta era, la era donde el evangelio se ha predicado casi a todo el mundo, es como, amó al mundo, perfecto, qué bueno. Pero en ese tiempo, donde todas las personas lo único que pensaban era que Dios amaba solamente a los judíos, era algo totalmente radical. Lo que se está diciendo acá es que Dios no ama solamente a un pueblo. Dios no ama a una etnia particular por medio del pacto que hizo con Abraham. No, lo que está diciendo aquí es que este amor derramado y manifestado en la obra de Cristo es un amor que tiene una extensión, como lo vimos hace un par de semanas atrás, una anchura que abarca a todo el mundo. No es solamente para un pueblo. El amor de Dios no es solamente para un pueblo particular. Aquí rompe el paradigma de este pueblo único y lo convierte en algo extensivo para todo el mundo. ¿Saben? Una cosa que mal se ha entendido es que durante mucho tiempo, y he tenido la oportunidad de manifestarlo en varias oportunidades, y no quiero desperdiciar la oportunidad de volver a hacerlo, es que el plan de Dios desde el comienzo, amados, siempre fue salvar a un grupo de personas, a un pueblo de toda la humanidad. Y que en rigor, el pueblo descendiente de Abraham, Israel, es el medio que Dios utilizó para llevar a cabo su plan. Eso es súper importante que lo entendamos, porque también dentro de la iglesia evangélica existe una cierta afición por Israel nacional, por la nación de Israel. Y como que, de hecho, he visto iglesias donde tienen la bandera del país y al lado tienen la bandera de Israel. Y no es que uno sea antisemita, ni mucho menos. Todas las naciones tienen que conocer al Señor, y cuanto más Israel. De hecho, la promesa es que al final del tiempo habrá un remanente de la nación de Israel que Dios salvará. Y gloria a Dios por ello, porque Él es fiel a su pacto y nunca los va a dejar. Pero no podemos confundirnos. No podemos creer que Dios tiene un amor especial por esa nación. Hoy por hoy. Dios tiene un amor por ellos, sí lo tiene, y va a manifestarlo de una manera gloriosa al final de los tiempos, cuando un remanente de esa nación se vuelva a Él. Pero hoy por hoy, Israel es uno de los países que más, creyendo amar a Dios, aborrece a Dios. Una de las 5 capitales del mundo del homosexualismo está en Tel Aviv, que está en Israel. Entonces, no tenemos que caer en este sionismo o en este amor por la nación. Amamos al pueblo remanente de que está ahí. Pero la salvación que Dios dio es una salvación para todo el mundo, y gloria a Él porque usó a ese pueblo para el día de hoy alcanzarte a ti y a mí. No tenemos que perder el foco. El foco no está ahí, el foco está en Cristo, quien vino por medio de la raíz de David, que vino de la promesa de Abraham, y en Él se cumplen todas las promesas de Dios que son alcanzables a todo el mundo. Por eso el amor de Dios es un amor global. No es un amor exclusivo para un pueblo, para una nación, sino, como dice la Escritura en Apocalipsis, nos hiciste un pueblo de todo pueblo, lengua y nación. Pedro dice que somos un linaje especial. Somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos aquellos que estamos en Cristo. Por tanto, no debemos confundirnos. Amamos a la nación de Israel como a todas las naciones que necesitan conocer el Evangelio. Eso está súper bien. Amén. Vayamos a predicar, mandemos misioneros a Israel, porque eso es lo que necesitan. Necesitan conocer al Señor.
No podemos caer en esa tensión en que Dios tiene dos pueblos, Israel y en la iglesia. No, Dios tiene un solo pueblo. Y todos en Cristo somos salvos por medio de la fe. El amor de Dios es extensivo para todo el mundo. J.C. Ryle, el obispo Ryle, dijo que Dios ame a un mundo malvado como este, en lugar de odiarlo, que le ame como para proporcionar la salvación, a fin de proporcionar, esta salvación, que no haya entregado un ángel o un ser creado, sino un don de valor incalculable, como es su Hijo unigénito. Esta salvación se ofrezca libremente a todo aquel que cree. Todo esto es ciertamente maravilloso. Esta era ciertamente una cosa celestial. O sea, el hecho de que Dios haya amado al mundo y que haya entregado a su Hijo es algo tremendamente importante y tremendamente maravilloso. Ahora, dentro de la iglesia cristiana, a lo largo de los años y particularmente los últimos siglos, ha existido una tensión o una división entre lo que se conoce como el calvinismo y el arminianismo. No quiero marearlos con esto, tal vez a muchos de ustedes no les interese, pero básicamente este pasaje produce tensión en ambos grupos. Los calvinistas, por su parte, hacen énfasis en el amor de Dios, mientras que los arminianos hacen énfasis en el para todo aquel que cree. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, no, si se trata, el amor de Dios es la soberanía de Dios y nada más. Mientras que el arminiano dice, paréntesis, soy calvinista, por si acaso. Por si acaso, para que sepa. Y el arminiano dice, no, todo se trata de todo aquel que cree, es una cuestión que es para todos. El punto es que el pasaje nos dice ambas cosas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. O sea, está hablando de ambas cosas y ese es el punto. Hermanos, muchas veces las tensiones que existen dentro de la doctrina cristiana se deben más que nada a un asunto de perspectiva y de enfoque. Si nos enfocamos en una cosa, evidentemente vamos a ver esa solamente. Pero cuando vemos el texto en toda su extensión, nos vamos a encontrar con lo que realmente dice el pasaje. Y aquí hay una tensión. Hay una tensión. Por un lado se muestra el amor de Dios derramado y por otro lado la responsabilidad del ser humano. Dios ama, Dios salva, sí. ¿El ser humano es responsable de sus decisiones? Sí. Partamos de ahí. Eso es lo primero. Ahora, otra discusión que ha surgido en cuanto a este texto es quiénes son el mundo que aparece descrito acá. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significaría eso? ¿Acaso que Dios va a salvar al final del día a toda la gente? Entonces, si no es así, este mundo al cual se está refiriendo, ¿estaría hablando exclusivamente de aquellos que Dios ha escogido para salvar? ¿A qué se está refiriendo acá? ¿A qué se está refiriendo el texto aquí? Hermanos, una cosa que he explicado yo antes y que quiero volver a repetir, es que el amor de Dios tiene facetas. Existe un amor distinto. ¿Se acuerdan cuando le hablé que yo a ustedes les amo, pero a mi esposa la amo de una manera distinta? ¿O no? ¿Sí o qué? Queridos, Dios igual la ama así. Él tiene un amor general, un amor que se conoce como gracia común, que da a todo el mundo. Todo el mundo esta mañana aquí, por lo menos en esta ciudad, en este lado, porque no sabemos cómo está el clima en el lado sur, por lo menos en el lado norte, está así caluroso. Todos estamos disfrutando del calor. Gente que ha sido salvada por la gracia de Dios y gente que ni siquiera quiere creer que Dios existe. Pero todos estamos disfrutando de eso. Eso es amor de Dios. Pero eso es gracia común. Es un amor que Dios dispensa a todos de manera general. Es un acto del amor de Dios. Pero Dios tiene un amor distinto por aquellos que son parte de su pueblo.
por aquellos que Él salva. Y eso tenemos que entenderlo claramente, no podemos perdernos en esto, ¿ya? Entonces, vemos nosotros cómo el amor de Dios es extensivo para todo el mundo, pero hay un tipo de amor distinto, un amor para aquellos que no alcanzan la salvación, ¿cierto? Y aquellos que sí alcanzan la salvación dada por Dios. Es un amor distinto, es un énfasis distinto. Fíjese que en Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31, el apóstol Pablo dice lo siguiente, predicando en Atenas, él dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha asignado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. El apóstol Pablo está diciendo algo claro. Él manda, Dios manda a que toda gente en todo lugar conozcan el mensaje del evangelio y se arrepientan. ¿Se da cuenta? O sea, el amor de Dios general permite lo que se conoce técnicamente como el llamamiento general, que es la invitación a todo el mundo a arrepentirse de sus pecados y creer en el evangelio. Y esa invitación es para todos. Dios manda que toda gente de todo pueblo, lugar y nación se arrepientan. Por eso es que de tal manera amó Dios al mundo, y en esa expresión mundo está englobando a todos, pero no para salvarles, sino para invitarles a oír este llamado al arrepentimiento. Por eso es que predicamos, por eso es que le anunciamos el evangelio a las demás personas. Porque Dios ama a todos y quiere que todos conozcan el mensaje del evangelio, pero ese amor es un amor de gracia común y no un amor salvífico. ¿Se entiende la diferencia? Eso es el punto. Dios demuestra su amor enviando a su Hijo para que el mensaje de su Hijo sea conocido por todo el mundo. En Hechos capítulo 22, versículo 15, Pablo está testificando y de su testimonio, y él dice, haciendo memoria a lo que el propio Señor le dijo: porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. O sea, el testimonio de lo que Cristo había hecho con él tenía que ser para todos los hombres. Entonces, Dios muestra su amor para el mundo en el hecho de enviar a Cristo para que todos sepan de lo que Él hizo. Ese es el amor de Dios que tiene un alcance universal. ¿Dios dispensa bendiciones particulares a las personas? Sí, gracia común. Pero también un acto maravilloso de la gracia común de Dios es que todos están llamados a oír el mensaje del evangelio. Eso es la primera parte, el amor que Dios da. Sin embargo, este amor que es manifestado, revelado a todo el mundo, se hace específico y salvífico no en todas las personas, sino en algunos. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 5, es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. O sea, este llamado a todos, Entonces, ¿cómo podríamos entender este pasaje y el propósito de Dios en dar este amor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, ¿la voluntad de Dios sería salvar a todos? La voluntad de Dios, si no es salvar a todos, ¿por qué entrega a su Hijo y ama a todo el mundo? Y esas son preguntas que tenemos que hacernos. Tenemos que entender una cosa, amados. El amor de Dios tenemos que verlo desde tres perspectivas distintas. La voluntad de Dios debemos verla desde tres perspectivas distintas. En primer lugar está la voluntad decretal de Dios. Y la voluntad decretal de Dios es su soberanía. Lo que Él ha establecido antes de la fundación del mundo, que se va a cumplir, son sus ordenanzas, son sus decretos. Y esto es la voluntad secreta de Dios.
Dios sabe a quién escogió antes de la fundación del mundo para salvar, tú no sabes. Él te manda a predicar a todo el mundo y aquel que renace, nace de nuevo por medio de la obra del Espíritu Santo, va a oír el mensaje y va a aceptar el Evangelio. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que vemos ahí. Dios ha escogido, Él salva, maravilloso, pero tú y yo no sabemos esa voluntad decretal de Dios. En segundo lugar, tenemos la voluntad preceptiva de Dios. Y la voluntad preceptiva es aquella que Él muestra por medio de sus preceptos, de su ley. No adorarás a otros dioses. No te inclinarás delante de ellos. No tomarás el nombre del Señor en vano. Esa es su voluntad preceptiva. Es lo que Él, conforme a su naturaleza, exige. Pero justamente a esa voluntad preceptiva es que el ser humano se ha revelado. Y esa es la razón por la cual Dios no quiere que la gente peque, pero peca. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo en ese aspecto independientes. Y en tercer lugar, nos encontramos con la voluntad de disposición. Y este es el corazón de Dios. Este es el corazón de Dios. La disposición. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso está en el corazón de Dios, pero en su voluntad de disposición. No en su voluntad decretal, porque la voluntad decretal es aquella que va a llevar a la salvación a las personas. Esta es su intención, el deseo del corazón de Dios. De eso estamos hablando. Y tenemos que entender estas tres vías. Tenemos que entender para no confundirnos, ¿ok? Y no tomar mal estos pasajes. Por lo tanto, en ese sentido, la voluntad de disposición de Dios es lo que hace que el Evangelio sea anunciado a todos los hombres. Él tiene disposición de que todos oigan el mensaje del Evangelio. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ok? O sea, en esa disposición, Dios derrama su amor para todo el mundo para que conozca lo que el Señor Jesucristo hizo. En segundo lugar, la voluntad preceptiva es la que el ser humano transgrede y la voluntad decretal es aquella que salva a algunos y permite que otros continúen en la condición en la cual se encontraban. Una cosa importante, hermanos, cuando uno analiza un texto de la Biblia es, primero, ver el texto, el contexto, todos los contextos que existen, literario, contexto histórico, se hace un poco exégesis y todo eso, pero algo muy relevante es nunca sacar ese pasaje aislado del resto de la Biblia. Por eso es que tenemos que, es con lo que se conoce como hacer teología bíblica, es como ver qué dice este pasaje, pero ahora tengo que ver qué dice en este tema en toda la Biblia para poder ver qué es realmente lo que Dios quiere decir. Y un pasaje que nos va a ayudar a entender este texto, Juan 3:16, es primera de Juan 3:16. Hermano, nunca lea Juan 3:16 sin leer primera de Juan 3:16. No lo olvide. Está fácil, ¿no? Le ponen un 1 antes y listo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por todos. ¿Por quién? Por nosotros. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí hace una aplicación práctica de la definición del amor de Dios. Porque de tal manera Dios amó al mundo, de una manera general, que envió a su Hijo. Pero aquí viene la parte específica, para que todo aquel que en Él cree. Hermanos, y esta es la clave. Por eso Juan dice en 1 Juan 3:16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. El Señor Jesucristo derramó su vida para salvar la vida de aquellos que van a creer. La salvación no es potencial. Cristo no murió potencialmente por personas que podían eventualmente llegar a ser salvos. No, Él murió por aquellos que Él iba a salvar. Por eso Él no murió en vano.
lo que citaba en la alabanza, Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él te vio a ti, te vio a mí. Aquellos que por fe y por gracia hemos creído en Él. Y eso es un punto importante que nunca nos debe llevar a la vanagloria. Nunca nos debe llevar a nosotros a la vanagloria. Porque es por fe. No es para el más buen mozo. Porque estamos perdidos. No es para el más alto porque ni siquiera paso el 1,75 m. Bueno, algunos sí. No se trata de quién somos. Se trata de que Él nos amó porque quiso. Y ni siquiera la fe es un mérito. Muchas veces los cristianos desprecian a la gente que no cree en Dios y que vive una vida desordenada. ¿Por qué? Porque no entienden que la única razón por la cual ellos han creído es por la misericordia de Dios. Piensan que ellos tienen un mérito personal por haber creído en Cristo cuando esto no es así. No hay ningún mérito personal en creer en Cristo. De hecho, Pablo dice a los Efesios que la fe es un don de Dios. O sea, si tú crees, no, que no, este pecador no cree en Cristo, yo sí creo. ¿Y sabes por qué tú crees? Por gracia. Porque Él puso fe en ti. Si Él no te hubiese regenerado, si Él no te hubiese dado vida, si Él no te hubiese hecho nacer de nuevo, tú nunca hubieses entendido el mensaje del Evangelio. Y hubieses seguido siendo una semilla plantada junto al camino, entre pedregales, en medio de los espinos. Porque hasta antes de que el Señor Jesús nos hizo nacer de nuevo, todos nosotros éramos esa semilla. Hasta que llegó el día que Dios estableció para darnos vida nueva, para que por medio de su Espíritu Santo podamos entender su mensaje, es que Él nos permitió despertar, entender el mensaje y creer por fe. No hay ningún mérito en nosotros, el mérito es de Cristo. Por eso es tan importante esto para todo aquel que en Él cree, es que Él envió ¿a quién? El texto dice acá, su unigénito. Unigénito. Y es imposible, si nosotros nos vamos al contexto de los discípulos, los primeros discípulos, leer esa palabra unigénito sin hacer memoria de una escena del pasado. ¿Se acuerdan cuando Dios le promete a un hombre de 100 años casi que iba a tener un hijo? ¿Y se acuerdan que luego de un tiempo, cuando este niño ya había nacido, Dios le pide a Abraham que ofrezca a ese hijo? ¿Se acuerda usted cuáles son las palabras específicas que le dijo Dios a Abraham? Entrega a tu hijo, tu único, a quien amas. Tu hijo, tu único, a quien amas. Cuando un judío leía esto, era imposible no hacer memoria de Abraham. Y cómo Dios le pide a Abraham que ofrezca y que entregue lo más preciado y lo único que él tenía y lo único que él anhelaba. La angustia de Abraham era que su siervo iba a heredar su riqueza. Esa era la esperanza. Pero Dios le cambió la esperanza y le prometió un hijo y le dio un hijo. Y este hijo ahora estaba siendo puesto a prueba, ese amor que él tenía por él y su obediencia por Dios. Unigénito, esa palabra en griego tiene una connotación súper importante. Significa único en su clase. Único en su clase. Esa es la implicación. Único en su clase, sin igual, radicalmente distinto a los demás. Dios no entregó cualquier cosa. Dios no entregó un ángel, que bien podría haberlo entregado. Dios no mandó a un buen hombre. Voy a crear un ser humano que no peque y punto. Así lo salvo. Dios envió a su unigénito, su único hijo, lo más valioso.
Matthew Henry, un puritano, dijo: cuán grande es el pecado de los incrédulos. Dios envió a uno que era el más amado por Él para salvarnos, y no será el más amado para nosotros. O sea, el problema que nosotros teníamos, hermanos queridos, era tan grave, tan grande, que solamente Dios, entregando lo más preciado para Él, podía salvarnos. Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito, el único, el sin igual, el incomparable. A ese Él envió a este mundo. A ese Él envió. Cuando dice ha dado a su Hijo, esa idea en el idioma griego tiene una connotación bien interesante. Es como que perdió algo. Que Él ha dado a su unigénito es no solo que Él dio, sino que también implica la connotación de que Él mismo perdió. Y Él perdió estar con su Hijo amado para entregarlo por ti y por mí y demostrar de esa manera su amor. Qué increíble es esto. Qué tremendo. El Dios del cielo, el eterno y soberano, hace un sacrificio, renuncia a su Hijo con el propósito y el fin de darlo a nosotros. Alguien dijo: el Hijo es el regalo que Dios hace al mundo. Es el regalo por antonomasia. No hay más regalos divinos aparte o fuera del Hijo. No hay otro regalo más grande. No hay nada que se le pueda comparar. Lo más valioso que Dios tenía. O sea, el amor de Dios se manifestó a la hora de entregar a su Hijo. Y aquí está el tema. Y aquí está el punto. ¿Por qué envió a su Hijo? ¿Por qué lo envió? ¿Por qué Él? Acompáñenme al versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, la motivación del corazón de Dios es que en realidad el mundo no fuera condenado, sino para traer salvación, para que este mundo sea salvo por Él. Y esto es tan importante, queridos, porque honestamente nos muestra una faceta del amor de Dios súper impactante, súper impactante. Él no quiere que el mundo se pierda. Él no quiere eso. Él no quiere que el mundo se pierda. Esa idea en el griego denota destrucción. Él no quiere que el mundo sea destruido. Él no quiere que las personas sean destruidas en un sentido de probabilidad, aquellos que evidentemente son parte de su pueblo, sino que tengan vida eterna. Eso implica muchas cosas. Eso implica que no teníamos vida eterna. Eso implica que no hay vida eterna. Eso implica que el concepto que muchos tienen por vida eterna es un concepto errado. Porque, amado, vida eterna no es vivir eternamente. Porque en ese caso, las personas que no creen en Cristo también van a vivir eternamente. Vida eterna no es que hay vida después de la muerte. Vida eterna es estar en Cristo. Vida eterna es conocer a Cristo, conocer a Dios, tener una relación con Él. Por eso es que el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. La vida eterna es conocer a Dios. Por tanto, el mundo que no cree, el mundo que rehúsa creer en Cristo, es aquel que no tiene vida eterna, no tiene comunión con Dios. Hay gente que piensa
que tiene comunión con Dios. Le ora a la Virgencita o tiene algún nivel o grado de espiritualidad. Hay gente que cree que cree. Hay gente que cree que cree. Cuando en realidad lo único que tiene es el reconocimiento de una idea de algo superior. Pero ¿saben qué? Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, dijo esto. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. O sea, el hecho de que las personas simplemente crean en Dios no significa que son receptores del amor de Dios que trae vida eterna. Porque si fuese así simplemente, ¿qué sucedería? Los demonios estarían salvados porque creen. E incluso nos llevan la delantera porque tiemblan. Pero tú y yo sabemos que los demonios no son salvados, no tienen vida eterna. Entonces, no es el concepto para que todo aquel que cree no es algo tan superficial como decir yo creo en Dios. Porque hay mucha gente que cree en Dios. El problema es que ¿en qué Dios cree? ¿El Dios de la Biblia? ¿O un ídolo que se parece a Dios, pero que está más conforme a lo que Él cree o lo que Él espera? Y ese es el gran problema. Hay gente que cree que cree. La salvación es para todo aquel que cree, todo aquel que tiene fe, todo aquel que descansa en Cristo, todo aquel que reconoce que en Él no puede hacer nada para alcanzar esta salvación y lo único que hace es por un acto sobrenatural dado de Dios, creer. Es lo único, es lo único. Fíjese, el texto dice, para que todo el que cree. ¿En qué tiempo está eso? Todo aquel que cree. No es para que todo aquel que creyó. No es para que todo aquel que creerá. Es para todo aquel que cree. O sea, nos habla de una constancia. Nos habla de una permanencia en la fe. Y esa permanencia en la fe ni siquiera depende de ti o de mí. Depende de Dios. Es Él quien nos mantiene firmes. Pablo dice a los corintios, ustedes están firmes porque Él los sostiene. Él los sostiene. Por eso ustedes están firmes. Es Él quien nos mantiene unidos a Él. Por tanto, el creer no es un acto que puede darte justificación a ti o un acto que trae mérito a tu vida, sino en realidad es un acto de la misericordia de Dios y que tú haces con esperanza y descansando en lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y es una fe constante, es una fe que persevera, y es una fe que persevera porque Dios nos hace perseverar. Existe una doctrina que se conoce como la perseverancia de los santos. ¿Qué dice esa doctrina? Que todo aquel que ha sido salvo por Dios va a permanecer firme en Él hasta el final. Pero hay otro nombre que grafica de mejor forma a esa doctrina, y es la perseverancia de Dios. Porque tú y yo no podemos estar firmes hasta el final. Es Dios quien persevera en su amor. Es Dios quien, como Oseas, ¿se acuerdan de Oseas? Un mes atrás, 2 meses atrás casi. Que como Oseas va en búsqueda de su esposa que se fue con otros hombres. Ese es el amor de Dios. Es Él quien persevera, no eres tú. Es Él quien te va a buscar. Es Él el que está atento como el padre del hijo pródigo, esperando a que vuelvas. Es Él. Ese es el amor que Dios tiene. Ese es el amor que Dios da. Por tanto, para que todo aquel que en Él cree, significa que tú y yo hemos creído y nos mantenemos en la fe por medio de que Él nos hace y nos sostiene en la fe. Él nos hace estar firme en Él. No hay otra cosa. Eso es. Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no sea destruido, sino que tenga vida eterna, que tenga la posibilidad de conocerle. Y amados, no tenemos que esperar a morir ni a resucitar en el día final
para poder comenzar a vivir la vida eterna. Desde el momento en que Él nos hizo nacer de nuevo, ya estamos experimentando lo primero de la vida eterna. Si estás conociendo a Dios, si estás conociendo su carácter, si te estás comunicando con Él, si sientes eso que Él te está dando, tú estás ya viviendo la vida eterna, no plena, pero tú ya la estás experimentando, porque la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien Él envió. Por tanto, eso es para que todo a quien Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por gracia no seremos destruidos por el amor de Dios. Pero es ahí donde viene lo otro, queridos. Hemos hablado del amor de Dios, de ese amor inagotable, de ese amor profundo, extenso. Qué glorioso, ¿no? Amén. Qué glorioso. Pero eso no exime al ser humano de su responsabilidad. Por tanto, nos encontramos con la otra parte. No podemos hablar, no podemos predicar, no podemos gritar en la calle, como yo lo hacía cuando niño, Juan 3:16, sin llegar hasta el 18 por lo menos. Porque nos da un texto aislado que solo habla del amor de Dios, pero no habla de la responsabilidad del ser humano. ¿Qué dice el texto después? Versículo 18. El que cree en Él no es condenado. La salvación, la vida eterna es para el que cree. Creemos por gracia, pero somos responsables de creer. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué significa esto? La expresión condenado significa estar sujeto a una declaración de culpabilidad y a una sentencia. ¿Ya? Esa es la idea. Condenado es el resultado de un juicio. Eso es. ¿Ya? El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Otra vez, gramática. El que cree en Él, ¿en qué tiempo está? No es condenado. ¿En qué tiempo está? ¿No es condenado? Oye, faltó el David acá, que es profesor de lenguaje. Presente. No es condenado. El que cree en el presente no es condenado. Pero el que no cree en el presente, si no cree, fíjese lo que dice ahora. Ya ha sido condenado. ¿Sabe por qué dice eso? Porque la condición natural del ser humano es la condenación. Nacimos condenados. Nacimos condenados. Esos niños tan adorables que ustedes ven acá, estos bebés maravillosos que Dios nos da, nacieron condenados. Pero ¿cómo un angelito si no hace nada? Mírenlo, sacar angélica. Nació condenado. Porque esa es la condición del hombre. Y lo que hace Dios en su amor es enviar a su Hijo para que nosotros en este tiempo, y la gente del tiempo pasado y la gente del tiempo futuro, tengan la posibilidad de no recibir la condena que se merece. ¿Por quién es? Por su naturaleza. El que cree no es condenado si creemos en el Señor, si descansamos en Él, si reconocemos que no hay nada que podamos hacer nosotros, si confiamos en ese amor que Él derramó a la hora de entregar a nuestro Señor Jesucristo. No seremos condenados, porque Cristo ya llevó nuestra condena en la cruz del Calvario. Amén. Pero si la gente no cree, ya ha sido condenada, porque ya viene en una condición de condenación por el solo hecho de haber nacido y estar muerto espiritualmente, separado de Dios. ¿Se da cuenta que la realidad del hombre es tan distinta como el hombre cree que está? No, si yo siempre oro en las noches.
Yo rezo, hago el rosario. No, si yo creo en Dios. Y eso hace que la gente tenga paz. Lo más triste es que muchas veces a ti y a mí, que conocemos el Evangelio, nos conforman lo que ellos dicen con sus palabras. No, si crees en Dios igual. A lo mejor Dios al último día de su vida va a tener misericordia. De verdad, Dios es grande y misericordioso y yo creo eso. Puede pasar. Pero hay gente que abusa de eso. Abusa de eso. Queridos, es tan importante comprender que la gente que cree. La gente que tiene una fe equivocada, que no está puesta en Cristo, que está descansando en sus obras, porque ¿qué dicen? Bueno, si me muero, total, Dios me llevará, me pondrá en el juicio final, me pondrá en una balanza mis obras buenas, mis obras malas. Y yo creo que hice más cosas buenas que malas, le presté 5 lucas a mi tío, nunca me las devolvió. No, soy buena gente. Tengo para pelar a la vecina, pero no la voy a pelar y no la pelo, así que no, me va a ir bien en el día del juicio. No es así. No es así. No es así. La gente ya está condenada y no porque tiene una visión de un ídolo va a ser salva. Hay muchas personas que creen que son cristianos. Que creen que porque alguna vez fueron a una iglesia evangélica, que creen que porque alguna vez escucharon un sermón o escucharon una canción y se pusieron a llorar, Dios tocó su corazón. Pero no creen. No creen en aquel único que les puede dar vida eterna. Amados, qué importante es esto. Arrancar de esa condenación porque Cristo ya pagó. Y nosotros nos vemos beneficiados de ese amor. El que no cree ya ha sido condenado. Ya fue condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Desde que Cristo vino, el mundo ya estaba condenado. Su propia naturaleza pecaminosa lo condenaba. En términos legales, existe algo que se llama atenuantes y agravantes. Las atenuantes son todas aquellas cosas que le quitan peso a la condena que tiene una persona, porque tal vez el delito no fue el delito, pero hay cosas que atenúan la pena. Pero también están los agravantes. Y las agravantes son aquellas cosas que acompañan al delito, como la intención, como la alevosía, la premeditación, que generan que la condena sea mayor. No hay mayor agravante que haber despreciado, que no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Tú crees en Jesús? Sí, el flaco. El flaco. El de arriba. Papito Dios. El eterno Rey del cielo. El soberano Creador. El que siendo la palabra de Dios formó todo de la nada. El que estaba sentado a la diestra del Padre en gloria y majestad. Él no es el flaco. Él no es el de arriba. Él es Cristo, el único Salvador. El único Salvador. Por eso despreciar ese amor es tan terrible. Despreciar ese amor es tan terrible. Matthew Henry dijo: cuán grande es la miseria de los incrédulos. Ya han sido condenados. Lo que habla de una condenación cierta y una condenación presente. Por tanto, desde que Cristo vino, la razón de la condenación ya es su naturaleza pecaminosa. Pero ahora hay un agravante crucial que hace que de ninguna manera el Padre tenga misericordia con aquellos que desprecian a su Hijo. ¿Qué es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más
las tinieblas en la luz. Hermano, no podemos hablar del amor de Dios sin hablar de la responsabilidad del hombre. No podemos hablar del amor de Dios sin tocar la responsabilidad del hombre. No es que Dios me ama así. Me ama, me ama. Seguro que Dios te ama. ¿No habrás despreciado su amor? ¿No tomarás su amor por basura? ¿No trapearás el piso con su amor? Amado, no hay nada más terrible que despreciar al unigénito, Hijo de Dios, el amado por el Padre. Y el problema es que los hombres, los seres humanos, amamos tanto las tinieblas que despreciamos a esa luz que vino al mundo. Queridos, alguien dijo que la condenación es una realidad presente que se evidenciará claramente en la futura resurrección. La única forma de superar esa condenación es creer en el Hijo de Dios y así experimentar la realidad del presente reino. Amados queridos, Dios ha mostrado su amor. Dios envió a su Hijo. Tú por medio de la fe eres salvo. Pero la gente que está afuera es responsable. Y tiene que, desde su perspectiva, desde su plano, desde la dimensión humana, responder a ese mensaje. Una cosa es la soberanía de Dios, otra cosa es la responsabilidad del hombre. Las personas son responsables y tienen que tomar una decisión. Los que profundizamos en la Biblia sabemos que esa decisión es motivada por Dios, pero eso no le quita la responsabilidad. El ser humano es responsable. ¿Qué harás tú con el amor de Dios? ¿Y cómo le hablarás a los demás del amor de Dios? Esa es tu misión y esa es la mía. De poder definirles el amor con la Biblia abierta. Mostrar este tremendo amor, pero también la implicancia de despreciar ese tremendo amor que Dios nos ha regalado.